Y para cerrar nuestro tema de esta semana, en los especiales de ProNoticias, recurrimos a una voz que conoce del tema y hace un análisis importante semana a semana para los servicios informativos de Canal Pro. Estamos hablando de Lucas Machado, analista de ProGrain. Lucas, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, Omar. Gracias a ustedes por una vez más ahí la oportunidad de siempre estar participando ahí con ustedes. Bueno, y estamos analizando con productores de soja y productores de arroz todo lo que tiene que ver con la producción de estos dos rubros tan importantes para nuestro país. Y queríamos conocer desde tu óptica el análisis en relación a cómo están viendo ustedes en ProGrain la zafra, primeramente de soja, ¿verdad? Tomando en cuenta el factor climático que jugó una mala pasada en esta zafra 2021, primero con sequía, luego con abundante lluvia. Y sí, Omar, realmente tuvimos ahí un año, digamos, atípico, ¿no? O sea, una campaña atípica, digamos, porque empezó ya el año pasado. La siembra realmente atrasó bastante. No tuvimos las lluvias en los momentos adecuados que permitieron la siembra en su momento, digamos, su mejor momento, el momento más indicado, que atrasó la siembra. Pero a pesar de eso, tuvimos un excelente desarrollo de la soja. Todo venía con un escenario muy lindo. Hasta lo último mes y medio, antes de la cosecha, ahí la situación empezó a salir un poco de los carriles, como comentaste, con un largo periodo sin lluvias. Sí. Y luego un periodo con mucha lluvia concentrada en una semana y media, quizá de algunas zonas hasta 2 semanas llegaron. Y después volvimos a tener una ausencia de lluvia nuevamente que no permitió a estas plantas terminar de forma excelente su desarrollo, ¿no? Y bueno, dentro de lo que veníamos proyectando, todo el desarrollo que venía teniendo, realmente el resultado fue un poco abajo de lo que se esperaba en el momento de la cosecha. Y esto, por supuesto, va a afectar el rendimiento y va a afectar la producción global de nuestro país en cuanto a soja, Lucas. No, por supuesto, Omar. Infortunadamente, las principales zonas afectadas fueron las mayores zonas productoras, ¿no? Entonces, vamos a tener ahí una merma realmente. Nosotros de momento estamos trabajando con 8 a 10%, pero estamos tratando de hacer un análisis más profundo. Este año, con todo el tema de la pandemia, no, fue difícil el tema de irse a campo, estar sentado junto a los productores y estar viendo de cerca toda esta situación, pero puede ser que sea un poco más incluso de lo que estamos viendo. Claro, hay zonas y zonas. En la zona norte, por ejemplo, digamos, departamentos de San Pedro, Amambay y Concepción, por ejemplo, son zonas que rindes históricamente buenos. Sí. En contrapartida, las zonas de Alto Paraná, Canindeyú, Cazapá, Itapúa, zonas que tienen grandes áreas de producción, tuvieron rindes abajo de lo que se había proyectado, ¿no? Aún no son rindes malos, pero bastante abajo de lo que era esperado en un principio, ¿no? Y algunos productores incluso, Lucas, hablan de una merma del 20%. Esto va a variar, como decías vos, según la ubicación de la parcela, en qué parte de nuestro territorio esté ubicada. Exacto. O sea, hay bastante discrepancia. Hubieron bolsones donde fueron más perjudicados, que llegamos a ver áreas relativamente grandes donde llegaron a tener pérdidas de hasta 30% dentro de lo que se esperaba, pero digamos, no podemos generalizar y tomar como un promedio general estas Claro. áreas más complicadas, ¿no? Y ahora, los precios están acompañando lo que tiene que ver con la producción de soja. La cotización está en un nivel importante y esto en cierta medida es positivo no solo para el país, sino para el mercado global, Lucas.
No, sin duda, o sea, los precios están acompañando todo el escenario de oferta y demanda a nivel mundial, ¿no? Luego de todos los atritos que tuvieron Estados Unidos y China en los últimos meses, China volvió, o sea, en el último periodo comercial, China volvió con fuerza a comprar productos de Estados Unidos. Estados Unidos está con una relación stock-consumo bastante reducida. Como veníamos comentando semanalmente, estamos a 5 meses de terminar el ciclo comercial en Estados Unidos y las proyecciones, o sea, las ventas a la exportación de Estados Unidos ya llegaron a las proyecciones del USDA. Claro, ni todo fue embarcado, pueden existir cancelaciones en este medio, pero aún faltan casi la mitad del año para ellos y ya van muy vendidos. Para Brasil la situación no es muy diferente, tuvo un atraso muy grande en la cosecha, tardó llegar el producto a puerto y además Brasil también ya tiene un gran volumen de su producción vendida. Entonces la situación a nivel mundial es bastante, así, digamos, ajustada en cuestión de oferta y demanda, la relación de la oferta contra la demanda. Entonces eso impulsionó bastante los precios y vemos, por supuesto, eso mitiga un poco de las pérdidas que están teniendo los productores en su producción. Van a existir productores que van a aprovechar mejor este momento porque vendieron menos allá atrás, ¿no? Sí. Hay otros que vendieron un gran porcentaje de su producción. Entonces, depende la misma situación de los rindes, depende a quién esté mirando, ¿no? ¿Qué volumen de producción de esta zafra, Lucas, ya está vendido, de la zafra actual de soja en nuestro país? Nosotros estimamos que hasta el momento está comercializado alrededor de 65 a 70%, Marte, de la campaña. Nosotros, de momento, estamos trabajando con una zafra global para Paraguay de 10 millones y medio de toneladas. Pero si miramos solo la zafra verano, nosotros estaríamos considerando un número de 9.700.000 aproximadamente. Esto puede variar, como te dije, claro. Estamos aún con un recorte de momento de 8%, pero esto de 8 a 10%, pero eso podría ser un poquito mayor en lo que va de la zafra verano más que nada, ¿no? Esa reducción. ¿Y la situación cambia o varía demasiado si vamos a otro rubro, si hablamos del arroz? ¿En qué situación se encuentra actualmente la producción de arroz en esta zafra? Bueno, antes que nada quería dejar claro ahí que nosotros, nuestro principal rubro son soja, maíz y trigo, ¿no? El arroz es un rubro que estamos entrando un poquito más, adentrando en el último año más que nada. Entonces, pero estamos siempre en contacto con las principales referencias, las principales empresas del sector. Y este año de lo que estamos viendo, está viniendo una zafra muy buena para el arroz, a pesar que también tuvo unos problemas ahí, así como la soja en el momento de la siembra, ¿no? Que se retrasaron los trabajos, incluso hay reportes de algunos que dejaron de sembrar, optaron por simplemente hacer cobertura, no quisieron arriesgar. Creo que Paraguay hoy está con un potencial de siembra de 180, 185 mil hectáreas, pero para este año, según lo que nos fue comentado, los datos que estuvimos levantando, se sembró un poco más de 160 mil hectáreas. Y en relación a los precios, ¿cómo están actualmente para el arroz, Lucas? Mira, los últimos negocios reportados de esta cosecha que se está dando estuvieron alrededor de $290 a retirar de chacra, arroz en cáscara, ¿no? El arroz tiene digamos, un poquito menos líquido, digamos así, que el mercado de la soja, por ejemplo, el mismo del maíz. Entonces, a veces tienen momentos que tienen un salto de precio dependiendo del momento del mercado, ¿no?
Sí. Entonces, pero los últimos negocios que estuvieron siendo reportados fueron alrededor de eso, $290 a retirar de chacra arroz en cáscara. Ujú. Y tomando en cuenta esta situación pandémica que tenemos, a veces estas situaciones complicadas son oportunidades para un sector, implican problemas para otro. ¿Cómo ven ustedes desde el análisis que hacen de manera continua en trabajo con los productores? ¿Esta pandemia los afectó? ¿Afectó mucho al rubro agrícola o no afectó? ¿Los trabajos continuaron con normalidad? ¿Qué relevamiento hacen ustedes sobre esto? No, Omar, de lo que estuvimos viendo, lo que estuvimos acompañando durante todo este periodo, fue un periodo bastante complicado, no hay otra palabra, creo que para colocar la cosa. El agro, realmente nosotros estamos en un sector, entre comillas, digamos, privilegiado, porque es un productor de alimentos, no se paró en ningún momento, digamos así, pero se enfrentaron varias dificultades. Y yo creo que el principal punto que fue la más crítica fue la logística. Sí. Todos los procedimientos, todos los procesos, con la implementación de todos los protocolos sanitarios, todo lo que conlleva para garantizar la seguridad de los trabajadores, que son los puntos donde hay más contacto, donde hay más concentración de gente cerca una de la otra, que es la parte logística. Porque si vamos al campo es algo más abierto, más, digamos, hay menos contacto, digamos así, directamente cuando vamos a chacra en las fincas, ¿no? Pero la logística sí fue algo bastante complicado. Vimos tanto en la situación, tanto en cuanto a camiones como en la parte fluvial también, que es la principal salida de la producción paraguaya, ¿no? Por lo menos en la soja. Y tuvimos momentos muy críticos, por ejemplo, la logística de camiones, por ejemplo, Brasil, que fue viene siendo un gran consumidor de maíz en los últimos 2 años, ahí va, llegando a récords de importación desde Paraguay. Todos los protocolos que se implementaron en las aduanas y en los destinos hicieron toda la logística mucho más lenta, generando muchas colas de camiones, elevando expresivamente los costos de los fletes. En la parte fluvial también, con muchos paros en puertos, especialmente en Argentina, con trabajadores buscando mejores condiciones sanitarias, y eso todo impacta fuertemente en los precios. Hablamos de volúmenes grandes de granos que cada día parado tiene un impacto importante en la parte financiera de las empresas, en los costos, las multas por espera, etc. Entonces, yo creo que fue la mayor complicación de todo este momento fue la parte logística. Lucas, como siempre, agradecemos el tiempo que dedican en ProGrain a compartir el análisis con Canal Pro. Gracias a usted, Omar. Tengan un buen resto de jornada. Muchas gracias. Lucas Machado con nosotros, analista de ProGrain. En un año complicado por la pandemia del COVID-19, los economistas y analistas aseguran que la producción agrícola y ganadera sostendrá el dinamismo de la economía nacional para evitar una brusca caída. En ese contexto, ¿cómo resultó la cosecha de soja y arroz? ¿Hubo buena producción teniendo en cuenta la sequía que demoró la siembra? ¿Los precios internacionales ayudan a recuperar la inversión? Especiales de ProNoticias. Y de esta manera cerramos esta edición de los especiales de ProNoticias. Escucharon, por un lado, a los productores de soja hablando de los inconvenientes, sobre todo climáticos, que encontraron en esta zafra para poder desarrollar el trabajo con algunos retrasos de calendario. También escucharon la opinión y el análisis de un productor de arroz y cuál es la situación de ese rubro y el trabajo que vienen realizando en los últimos años para el aumento de la siembra de arroz en nuestro país.
Y en la parte final ya compartíamos el análisis de mercado, nivel de producción y precios que acostumbramos habitualmente aquí en Canal Pro con los especialistas de ProGrain. Con esto finalizamos este encuentro de los sábados en los especiales de ProNoticias. Nos reencontramos la próxima semana.